Bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, para leer los versículos 3 y 4. Marcos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Lo vamos a leer todos juntos al unísono. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Dios bendiga su palabra, hermanos. Así vamos a tener 2 cantos más. Aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas tú por mí sufrió, crucificado, Dios salvador. Su cuerpo en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios.
y cara a cara leeré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén, amén. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para mí, para ti. Grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor que me has hecho renacer.
misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia. Te doy gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia que me salvó. ¿Pueden sentarse, hermanos? Así vamos a dejar el tiempo para recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según a los Corintios 9:7. Señor Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, agradecidos por este privilegio que nos das de estar juntos y venir, Señor, a bendecir y alabar tu nombre. Gracias por el privilegio que nos das de ofrendar para la obra aquí en esta área, en este lugar. Bendice, Padre, a cada dador alegre que puso en su corazón darte lo que a ti te pertenece. Ruego que estas ofrendas, Padre, sean usadas para el engrandecimiento de tu obra, que venga, Señor, a hacer esto de bendición aquí en esta área. Pedimos, Padre, que tus hijos siempre sientan esa responsabilidad de agradarte y de bendecirte, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano. Pedimos todas estas cosas y las agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dejar el tiempo para la Santa Cena. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos y poder alabar a nuestro Dios. Y los que traen su Biblia, si pueden abrirla en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, el cual dice de esta manera, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este se conoce como la institución de la Cena del Señor. El apóstol Pablo está haciendo referencia al momento en que el Señor Jesucristo está con sus discípulos celebrando la Pascua. Recuerde que la Pascua que ellos estaban celebrando es la Pascua judía. Ellos estaban celebrando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y Dios había instituido y les había dicho que tenían que celebrar esa Pascua cada año, en esa misma fecha. Y lo que consistía la Pascua era sacrificar el cordero. E inicialmente, originalmente, la sangre de ese cordero se iba a pintar el marco de las puertas. Y nadie debía salir de esa casa. Porque en esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por cada casa e iba a matar al primogénito de cada casa. El cordero estaba tomando el lugar del primogénito. Y por eso tenía que ser pintado. Pero eso solamente era una imagen de lo que vendría después. Del verdadero Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, quien murió y derramó su sangre por nosotros. Es ese sacrificio que nos concede perdón ahora. Pero ¿sabe cómo le concede perdón? Cuando usted se arrepiente de sus pecados y rinde su vida a Cristo Jesús. De esa manera ocurre. Así que cada vez nosotros celebramos la cena del Señor, y ahora decir es cena y estamos en la media mañana, tempranito. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, déjeme decirle que simplemente es la ordenanza en sí, no el tiempo, no la hora, es el significado, es el celebrar, y somos el único pueblo que celebra la muerte de su líder, porque celebramos la muerte de Cristo Jesús. Ahora sí, si usted no entiende eso, es porque no ha rendido su vida a Cristo, porque es gracias a su muerte que nosotros tenemos vida eterna. Es gracias a su muerte que tenemos perdón de pecados. Es gracias a su muerte que hemos sido reconciliados con Dios. Por eso celebramos. Así que los que vayan a tomar la cena del Señor, y voy a pedir mientras tanto a mis hermanos que van a ayudarme con esto, que pasen al frente, y los hermanos que vayan, miembros de Iglesia Bautista Central bautizados, pueden ponerse de pie, por favor. Recuerde que lo que hacemos es discernir bien el cuerpo de Cristo, y eso implica estar en plena comunión con la iglesia. Y hermano mío, si usted está peleado con su hermano, esa es la única razón por la cual no puede tomar la cena del Señor. Si no se ha reconciliado con un hermano y está de pleito con él, y se agarró del chongo, a lo mejor, no lo sé. ¿Ok? Pero este sería el momento para reconciliarse. Este sería el momento para entonces pedir perdón u otorgar el perdón. ¿Sí? Así que quiero que cierre sus ojos, incline su rostro un momento. Cierre sus ojos, incline su rostro y ore a Dios. Y que el Señor le revele si hay alguna situación que necesita arreglar ya, en este momento. Y entonces le diga al Señor: Señor, perdóname porque no estoy reconciliado con mi hermano, mi hermana. Y después de hacer eso, vaya con su hermano y su hermana y pídale perdón u otorgue el perdón. Si esto es que es así, ¿verdad? Padre, estamos delante de tu presencia pidiendo perdón. Estamos delante de tu presencia sabiendo, Señor, que al confesar nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre Santo, cuán bueno eres, te bendecimos por eso. Mi Señor, recuérdanos o tráenos a la mente a aquellos, Señor, que quizás ha habido
división, desavenencia con algún hermano o hermana, para entonces arreglarlo. Si hemos de pedir perdón, que tengamos esa humildad para hacerlo. Pero de la misma manera, si tenemos que otorgar el perdón, que también seamos humildes para hacerlo, Padre. Y Dios Santo, bendice este tiempo. Recordamos la muerte de tu Hijo. Recordamos ese sacrificio maravilloso por nuestros pecados y que nos ha traído salvación y vida eterna, libertad de la condenación del pecado. Gracias, Padre. Queremos honrarte y glorificarte. Exaltamos tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanos, pueden. Yo ya tengo que. Gracias. Mientras va recibiendo su copita, usted se va a dar cuenta que tiene ya el pedazo de pan y tiene la copa con el jugo de uva. Entonces, vaya examinándolo. Tiene dos pestañitas, hermano. La primera pestañita es transparente, trae unas letritas ahí que no va a leer usted, no se va a poder. Esa es la primera pestañita que usted tiene que quitar y ahí está el pedacito de pan, que es lo primero que vamos a hacer. Esto para que más o menos vaya practicando ahí, ¿eh? Mientras eso ocurre, hermanos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por supuesto que el pan no se convierte mágicamente en el cuerpo de Cristo, ni el jugo de uva se convierte mágicamente en la sangre de Cristo. Es solamente un símbolo del sacrificio de Cristo Jesús. Su cuerpo fue martirizado, su cuerpo fue lastimado, quebrantado, y su sangre fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, solamente un símbolo de nuestra salvación. Si alguien faltó, nomás puede decirnos. Entonces puede tomar, abrir su, si ya lo abrió, pues qué bueno, si no, ábralo. Y tome el pan. Y tome el pan en nombre de Cristo Jesús, en memoria de Cristo. Oramos, hermano. Padre, que la honra y la gloria sea dada a ti. Te alabamos y glorificamos, Padre, porque has tenido gran misericordia de nosotros, Padre. Oh Padre, cada uno somos tan diferentes y te damos las gracias, porque Señor, tú eres misericordioso por todos. Padre, queremos decirte que estamos agradecidos, estamos aquí alabándote y glorificando tu nombre, diciéndote gracias, porque tu gracia, tu misericordia y tu amor es inmenso, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Después dice la palabra que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que la copa representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Tome en memoria de Cristo Jesús.
Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por el sacrificio salvador que tú ofreciste a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La sangre preciosa que tiene poder para salvar. Gracias, Señor, porque nos tomaste en cuenta, aún siendo pecadores, tú mandaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. ¿Cómo no agradecerte, oh Padre Celestial, tanto amor inmerecido? Porque tu gracia nos ha alcanzado. Tomemos conciencia de todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y hagamos en nuestras vidas y cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Y vamos a permitir, mi esposa trae la meditación de esta mañana y le vamos a dar la oportunidad de que venga. Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por este bello momento en el que estamos juntos para adorar el nombre del Señor y también juntos tener este momento, hermanos. Hacía más de un año que no estábamos juntos tomando la cena del Señor. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están gozosos de poder celebrar que el Señor ha resucitado? Bueno, uno de los evangelios, hermanos, dice que después de que hubieron tomado la cena del Señor, después de que partieron el pan, y exacto, hermano, cantaron un himno. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie y cantemos la primera estrofa del himno, porque Él vive. Y lo vamos a cantar a capela, no se preocupen los músicos, ¿verdad? Me ven así como diciendo, hermana, no estaba en el programa. No, hermano, no estaba en el programa. Pero bueno, como parte de la adoración, yo quiero que lo hagamos, hermano. Vamos a cantar la primera estrofa ahora y después de la meditación cantamos las otras estrofas. ¿Qué les parece? Es un himno muy conocido. Todos lo sabemos, porque Él vive, triunfaré mañana. Así que ayúdenme a cantarlo, hermanos, la primera estrofa y el coro. Dice así: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Dígalo fuerte así. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Más fuerte todavía. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Señor, aquí está tu iglesia, aquí están tus siervos cantando a tu nombre, celebrando que tú vives y reconociendo y haciendo nuestra esa promesa que nos diste, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Jesús, porque un día viviremos eternamente allá en el cielo contigo. Celebraremos, Señor, este nuevo pacto que tú diste y dijiste, no volveré a tomarla hasta que estemos allá juntos en tu presencia en el cielo, en las bodas del Cordero. Gracias por esa esperanza. Señor, recibe nuestra adoración y esta sierva tuya se pone en tus manos para compartir tu palabra, dándote gracias por este privilegio. Gracias, Padre, por este precioso y glorioso día. Tu pueblo te honra, te glorifica, Señor. En tu nombre estamos de pie.
Amén, bendito Jesús y amén. Hermanos, pueden sentarse. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes esta meditación, por supuesto, ¿verdad? Que tiene que ver con este día glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello estamos aquí desde muy temprano. Tal vez para muchos de nosotros fue un gran sacrificio despertar a las 4 de la mañana, empezar a arreglarnos para venir a adorar al Señor aquí al aire libre. Para otros tal vez no fue gran sacrificio, puesto que muchos de nosotros nos acostumbramos a levantarnos temprano. Pero hermano, cualquier sacrificio que usted y yo hayamos hecho no se compara al sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿No es cierto? Por un domingo en el año, no es sacrificio que su pueblo se levante temprano. Amén, hermano, así es, hermano Ramos. Es gozo, ¿verdad? Levantarnos temprano, animar a nuestros hijos a que ellos también, y si preguntan, ¿por qué vamos al templo tan temprano? Todavía está oscuro, es de noche. Bueno, ahí está la oportunidad para decirle a nuestros hijos, vamos temprano, porque el Señor, el primer día de la semana, se levantó victorioso de la tumba y nosotros celebramos ese acontecimiento. El tema de hoy, hermanos, yo lo he titulado, y la piedra fue removida. Y la piedra fue removida. Y vamos a basar ahí la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, que ya leímos hace un rato, pero ahora le voy a pedir a alguno de ustedes, hermanos míos, que con voz fuerte lea por favor Marcos 1, del 1 al 8. ¿Quién quiere leer la palabra de Dios? Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. ¿Quién dice yo? Yo quiero leer la palabra de Dios. Marcos 16, 1 al 8. Alejandra, gracias, mamá. Gracias, Alejandra. La palabra de Dios ahí relatada por Marcos, en el Evangelio que lleva su nombre, Marcos, relatándonos una parte de la historia más asombrosa. Cómo aquellas mujeres desde muy temprano fueron al sepulcro. Y bueno, hermanas, las que estamos aquí, a ver, levante la mano todas las mujeres que estamos aquí. Wow, somos muchas. Hermanas mías, tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Servir al Señor como aquellas mujeres que vinieron muy temprano al sepulcro. Y mire, para comenzar quiero hacer así rapidito cómo el Señor contó con un equipo de trabajo que tal vez no es muy conocido como los 12, ¿verdad? Pero el Señor Jesús tenía un equipo de trabajo allí, un grupito de mujeres que le ayudaron en su ministerio terrenal. Y casi siempre se habla de ellas en esta ocasión, cuando celebramos la resurrección de Cristo. Pero la palabra de Dios en Lucas capítulo 8 y el versículo 2 nos revela el nombre de algunas de ellas y nos dice que ellas les servían al Señor con sus bienes. Dice así Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y luego dice, y otras muchas, es decir, que había más, que les servían con sus bienes. ¿Qué les parece, hermanas? Qué privilegio que el Señor contara con el apoyo de unas mujeres que les servían. Y dice muchas más,
no se revela el nombre de aquellas muchas, sin embargo, estuvieron allí. Luego, en Marcos capítulo 15, pero el versículo 40 dice así también. Había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas, otra vez, igual que Lucas dice, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, que este equipo de mujeres, estas colaboradoras que tenía el Señor Jesús en su ministerio, le habían seguido casi desde el inicio de su ministerio y se quedaron hasta el final. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el arresto del Señor Jesús dice que los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Salieron huyendo. Solo Pedro por allí los siguió de lejos hasta el patio, ¿verdad? Y a ver qué pasaba. Pero aún ahí, cuando lo reconocieron, pues tuvo miedo y lo negó. ¿Se acuerdan, verdad? Sin embargo, al pie de la cruz estaban algunas mujeres, dice, mirando. Valientes mujeres. Valiente equipo de mujeres el que tenía el Señor Jesús, que se quedó con él hasta el final, al pie de la cruz. Ahí está, ¿verdad? Marcos 15, 40 dice, había también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales, y ahí empieza a nombrar la palabra de Dios, el nombre de algunas de ellas. Y yo me pongo a pensar, hermanas, qué privilegio de estas mujeres formar parte del ministerio terrenal del Señor Jesús. Muchas veces, hermanas, hermanos, jóvenes, muchachos, creemos que el Señor puede ignorar nuestra juventud o nuestra niñez, o en el caso de las otras, las mujeres. Sin embargo, no. Y aunque no se mencione el nombre, nomás dice, y muchas otras más, ellas también formaron parte importante del ministerio del Señor Jesús. Y me encanta pensar y me encanta imaginármelas al pie de la cruz cuando Él fue crucificado, llorando, conmovidas, porque su Señor estaba allí siendo crucificado. Pero déjenme decirles algo. Muere el Señor, José de Arimatea pide a Pilato permiso para sepultar el cuerpo del Señor, y las mujeres allí mirando dónde iba a estar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y saben por qué? Porque todavía había una tarea, un ministerio más de ellas que tenían que cumplir por su Señor. ¿Ustedes saben de qué se trata? Así es, hermanos. Todavía ellas tenían una tarea más por hacer. Estas fieles mujeres, hermanas, hermanos, debían todavía ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y según la tradición judía, hermanas, hermanos, esa era una tarea que hacían las mujeres. Pero ¿saben una cosa? El día de reposo llegaba. La puesta del sol se ponía. Así que ese día las mujeres no pudieron cumplir con esa tarea, porque ya el día de reposo estaba. Y bueno, sin embargo, ellas estaban fieles al Señor, listas para cumplir la tarea, una tarea más para su Señor. El día de reposo llegó y como obediencia a los mandamientos del Señor, ellas guardaron el día de reposo. Y viene entonces el primer día de la semana. Había una tarea pendiente de estas mujeres, pero también, hermanos, había una preocupación. Y vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Marcos 16:1, que ya leyó Alejandra, lo voy a leer otra vez. Dice, y pasó el día de reposo, y entonces María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Mientras ellas iban en el camino, hermanos, había una preocupación. ¿Ustedes se acuerdan qué sería esa preocupación de ellas? Ahí está, exacto, ahí está en el versículo número
3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿No les preocupó que iban solas? ¿Que no iban acompañadas de ningún varón? ¿No les preocupó encontrarse soldados en el camino que las detuvieran y les preguntaran, e inclusive que las arrestaran por ser seguidoras de Jesús? ¿No les importó que era muy de mañana? ¿No les importó que todavía no salía el sol? ¿No les preocupó la preocupación? ¿Quién nos ayudará a mover la piedra? Mujeres físicamente débiles en la fuerza. Y Marcos, ahí donde estamos leyendo, dice que la piedra era muy ¿qué? Muy grande. Por supuesto, entonces, muy pesada, para que un grupito de mujeres la pudiera mover por ellas mismas. ¡Wow! Eso era lo que les preocupaba. A lo mejor si yo hubiera sido, hermanos, a mí me hubiera preocupado que los soldados nos encontraran. ¿Verdad? No, porque ellas en su pasión por servir al Señor, en su tarea pendiente de ungir su cuerpo, solo querían cumplir esa tarea. No querían dejar pendiente nada. A veces nosotras, ¿verdad? Lo hago mañana, lo hago después. Hermanas, hermanos, miremos un poquito el ejemplo de estas fieles mujeres que no tuvieron temor al miedo, o no hubo miedo, ¿verdad? Repetí la palabra. No tenían temor inclusive a la persecución que podían vivir, o al rechazo, o a los soldados en sí que eran crueles. La preocupación era, ¿quién nos removerá la piedra? Que según Marcos era muy grande. Tal vez hoy tú y yo tengamos una piedra muy grande que mover. Y tal vez digamos, ¿cómo le voy a hacer para mover esta piedra? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y hermanos, entonces, la piedra, la gran piedra fue removida. Y ¿sabe una cosa? Me encanta porque en los 4 evangelios se menciona esa gran piedra. Y en los 4 evangelios se menciona que el Señor la movió. Mire, Marcos 15:4 dice, pero cuando miraron y vieron removida la piedra que era muy grande. Es decir, que llegaron al sepulcro y aquella preocupación fue quitada. Porque miraron, dice Marcos, la miraron removida. Luego Mateo 28:2 lo describe así. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, fíjese cómo dice, escucha hermano, removió la piedra. Y no solo eso, dice, se sentó sobre ella. ¡Wow! Luego Lucas 24:2, mire cómo lo describe Lucas, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Los 4 evangelios coinciden en que aquella preocupación de las mujeres ya no fue más una preocupación. Fue un milagro. Juan 21 lo describe así. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquella preocupación que tenían las mujeres ahora se había convertido en un maravilloso milagro. Sí, hermanas mías, a lo mejor no lo habíamos visto, hermanos míos, que esa piedra, ese impedimento fue removido por el Señor, por el poder del Señor. Aquella preocupación de las mujeres ahora era un milagro abierto, un milagro para que ellas pudieran cumplir con la tarea que todavía tenían. Pero no lo cumplieron no porque no quisieron, porque el Señor resucitó, porque ya su cuerpo estaba más que ungido, ¿verdad? Estaba glorificado. Y bueno, hermanos, la piedra fue removida, dando lugar al poder de nuestro Señor y Salvador sobre la muerte y el pecado. La piedra fue removida, demostrando autoridad de nuestro Señor sobre todo gobierno y sobre toda potestad. Ustedes se acuerdan también, hermanos, cómo fue ordenado que aquel sepulcro fuera sellado. ¿Se acuerdan? Por el gobierno romano.
se pidió al gobierno romano que se pusiera un sello. Los mismos miembros del Sanedrín y de los fariseos y de aquel tiempo le dijeron a Pilato: hey, el Nazareno dijo cuando estaba vivo que a los 3 días iba a resucitar. No vaya a ser que a medianoche vengan sus discípulos y se lleven el cuerpo y digan que ha resucitado. Te pedimos que entonces selles aquel sepulcro. Y hermano, no hay sello humano, no hay sello de gobierno que haga que el Señor se quede en esa tumba. Así que la piedra fue removida, demostrando la autoridad que tiene nuestro Señor sobre todo gobierno y sobre toda potestad. La piedra se removió por su poder. La piedra fue removida, hermano mío, venciendo la misma muerte y al poder del enemigo. Es decir, hermano mío, que ahora usted y yo podemos también vencer al enemigo. Podemos vencer porque Él ha vencido. La piedra fue removida, hermano mío, trayendo para usted y trayendo para mí esperanza, fe, salvación y vida eterna para todos aquellos que quieren creer. La piedra fue removida para que tú y yo, querido hermano, querida hermana, podamos tener libertad de entrar al trono de la gracia y alcanzar misericordia. La piedra fue removida con poder por el Señor. Y sabes, hermano, hermana, ahora mismo piedras pueden ser removidas por el poder del Señor si tan solo crees. Si tan solo creemos, el Señor puede remover esas piedras que a veces, así como a las mujeres, se nos hace demasiado grandes y demasiado difíciles de remover. Hay piedras en nuestro caminar diario, piedras de sufrimiento, de dolor, de orgullo, de maldad, de amargura, de preocupación. Hay piedras que nos cuesta trabajo mover y que las queremos a veces mover por nuestras propias fuerzas. Y es donde entonces tenemos que decirle: Señor, muévela tú. ¿Saben, hermanos? La resurrección del Señor Jesús también me recuerda otra piedra que Él movió antes de morir, antes de ser crucificado. ¿Saben a cuál me refiero? Al milagro de la resurrección de Lázaro. Y voy a leer parte de esa preciosa historia. Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, esta historia? Dice así la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahí está. Dijo Jesús: quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, no era la primera vez que el Señor movía una piedra. Ya lo había hecho en su ministerio terrenal cuando estaba vivo, y lo hizo simplemente con el poder de su palabra. Él dijo: hagan esto. La palabra del Señor tiene el poder, no quien lo hizo. El Señor ordenó: quiten la piedra. Y lo hicieron. Y aquel sepulcro se escuchó una voz: Lázaro, ven fuera. Y yo a veces digo: wow, Señor. Pues claro, Él es el Señor, ¿verdad? Él es Dios. Como un tiempecito después, Él mismo estaría quitando y derribando la piedra de su misma tumba. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios nos da la esperanza de que obstáculos en el camino, piedras fuertes,
no impiden que el Señor obre en nuestro corazón con poder. El Señor, hermanos, en su muerte, sepultura y resurrección, nos da la victoria para remover toda piedra, por más sello de autoridad que tenga. Y déjenme contarles una historia, hermanos, es una ilustración que estoy segura nos va a ayudar para confiar en el Señor en los tiempos difíciles. Y pensando en esto, ¿verdad? La piedra fue removida. Se dice que había un hombre que hablaba con Dios en oración, como usted y yo, ¿verdad? Y mientras oraba, el Señor le dio una instrucción y le dijo: mira, aquí está una gran piedra, quiero que la empujes, le dijo el Señor. Empuja esta piedra. Y aquel hombre, obedeciendo al mandato del Señor, empezó a empujarla. Empezó a empujar una vez, otra vez, y no pasaba nada. Bueno, descansó y de nuevo volvía. Bueno, yo voy a obedecer lo que me dijo el Señor. Empuja esa piedra. Y de nuevo empujaba, y empujaba más, y más, y más. Y no lograba moverla ni un centímetro. Descansaba y volvía. Y así estuvo constantemente. Hasta que un día se enfadó y empezó a gritar y empezó a renegar y vino de nuevo delante de Dios y le dijo: Señor, yo ya no quiero empujar esa piedra, ya no quiero mover esa piedra. Ya me cansé. Tú me dijiste que la moviera, pero yo no la puedo mover ni un centímetro. Y el Señor le dijo: ¿quién te dijo que la movieras? Yo solo te dije que la empujaras. ¿Ya te vistes los brazos? ¿Ya te vistes las piernas? ¿No ves que mientras estabas empujando yo estaba fortaleciendo tu cuerpo? Quien la va a mover soy yo. Hermano mío, a veces queremos ayudarle a Dios a mover la piedra. Y el Señor no nos dice que la muevamos, nomás dice que empujemos. Es decir, que trabajemos, que perseveremos, que no nos cansemos de estar empujando, ¿verdad? Porque Él, mientras estamos sirviéndole, está fortaleciendo nuestra fe. Así como aquel hombre estaba fortaleciendo sus músculos al hacer el ejercicio de empujar, solo empujar, solo empujar. Él se estaba fortaleciendo físicamente. A veces nosotros, hermanos, tenemos que perseverar en hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. Y a veces va a haber frustración, y a veces no vamos a tener ganas, y a veces nos vamos a querer rendir, porque aparentemente no vemos que se mueva la piedra. Y estamos predicando, y estamos evangelizando, y estamos compartiendo la palabra, y estamos orando, y parece ser que no pasa nada. Hermano, sigamos empujando, que es el Señor quien va a mover la piedra. Él le dijo a este hombre: yo no te dije que la movieras, yo te dije que empujaras. A quien le corresponde derribar y remover la piedra es al Señor. Él lo hizo en la tumba de Lázaro. Él lo hizo en su misma tumba. ¿Tú crees que no lo puede hacer en tu vida? Quiero terminar con unas preguntas. ¿Cuáles son algunas piedras que necesitan ser removidas en tu vida? ¿Te estás preocupando mientras caminas al sepulcro por quién removerá la piedra de dificultad? ¿Le has preguntado al Señor: he empujado mucho y no se mueve ni un centímetro? Y la última pregunta: ¿confías en que Dios puede remover tu gran piedra y darte la victoria sobre el pecado y la muerte? Yo espero que sí. Hermano mío, hermana mía, recuerda que hay piedras que solo se mueven por el poder de Dios. Tu trabajo y mi trabajo es obedecer su palabra, ser fieles en nuestro ministerio, confiar en sus instrucciones, aunque a veces pareciera que no logremos mover ni un centímetro. Deja que el Señor la mueva. Confía en Él, quien ha resucitado, derribando toda piedra y todo obstáculo que impedía nuestra salvación. Ya no hay impedimento, ya no hay sepulcro, ya no hay piedras que detengan la salvación
que el Señor nos ha dado. Dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha removido la piedra. Mas ahora Cristo quiere que confiemos en que Él removerá todo obstáculo, toda circunstancia. Quiero que oremos, hermanos. Y quiero que pensemos en esto. Señor, te he querido ayudar a mover la piedra. Me he enojado contigo porque parece que no se mueve. Entonces muévela tú. Y esa piedra, hermano, puede ser muchas cosas. Un hijo rebelde, un hijo en drogas, falta de trabajo, relaciones familiares, enfermedad, discusiones, la obra de Dios inclusive. ¿Por qué no nos unimos y le decimos: Señor, mueve tú lo que tengas que mover en mi vida? Remueve, no solo mueve, remueve las piedras que yo mismo tal vez he puesto. Vamos a orar. Señor, gracias porque la palabra tuya nos da siempre la esperanza de un poder inigualable, como cantábamos hace un momento. Inigualable, incomparable, Dios invencible. Señor, capaz de remover aquella gran piedra. Señor, perdónanos por reclamarte cuando estamos empujando y queremos moverlo nosotros. Sé tú, Señor, en nosotros. Sé tú, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús, quien nos haga fuertes y quien remueva todo aquello que impide que tú te muevas entre nosotros. Señor, tú conoces los obstáculos y los impedimentos. Tú no los ignoras. Y Señor, no te son difíciles de remover. Tú fuiste capaz de remover aquella piedra y dar, Señor, victoria sobre la muerte. Entonces creemos que tú eres capaz de mover piedras en nuestro caminar cristiano. Señor, muévelas, quítalas para poder correr libres hacia ti. Gracias, Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque aquella preocupación de quién moverá la piedra, Señor, se puede convertir en un milagro asombroso. Señor, aquí está tu iglesia. Tú conoces la condición de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, lo que ellos están empujando. Señor, que a tu tiempo se mueva conforme a tu poder y a tu palabra, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Gracias, Jesús, por remover tan grandes piedras y darnos victoria. En tu nombre, gracias, Señor. Gloria a ti por siempre. Amén. Amén. Y ahora, hermano mío, póngase de pie y dé gracias a Dios porque Él ha de remover las grandes piedras y traerá victoria para su pueblo. Vamos a cantar la segunda y la tercera estrofa de este precioso himno, porque Él vive. La segunda estrofa comienza diciendo: grato es tener a un tierno niño. ¿Se acuerdan? Canten conmigo, hermano, y canten fuerte. Gócese que ese es el día de victoria que el Señor ha hecho para nosotros. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque